Mi abuelo vivió en su granja desde bastante pequeño. Una que otra vez me había contado de cosas extrañas que le habían pasado, pero por fin lo convencí que me contara con detalle la historia de la que siempre hablaba. Mi abuelo tiene 93 años ahora, pero esto le sucedió cuando solo tenía 14. Su historia iba más o menos así. Cuando era joven, vivía con mi familia en el campo, en una granja cerca de un pequeño pueblo. Mi papá trabajaba en la granja plantando café y otros productos agrícolas de ese entonces. Mis hermanos y yo le ayudábamos con las tareas diarias, como cuidar a los animales. Teníamos cerdos, pollos, caballos, entre otros. También teníamos vacas. Teníamos leche gratis todo el tiempo, por la cantidad de vacas lecheras que estaban ahí. Nuestra granja también vendía la leche para recibir más dinero. En ese momento no había muchas escuelas como hoy en día, y para estudiar uno tenía que caminar unos 8 kilómetros a otro lugar donde había un salón de clases, en donde un maestro viajaba desde el pueblo para dar clases a los niños de nuestra región. Era una vida trabajosa, pero extraño esos tiempos. Una mañana mi papá había encontrado un buey de nuestro ganado muerto en el campo. No había alguna señal de que otro animal lo había atacado, excepto por el hecho extraño de que no tenía sangre en el cuerpo, solo dos pequeños agujeros en el lado derecho de su cuerpo, agujeros bastante redondos. Mi papá lo encontró bastante extraño, pero no pudo descifrar qué había sucedido. Como una semana después, encontró otro buey muerto, bajo las mismas circunstancias. El segundo buey, justo como el primero, no tenía nada de sangre en su cuerpo, y tenía los mismos agujeros. Los habían matado en un área muy cercana a un bosque bastante grande de la región. 2 noches después nos despertamos porque nuestros perros estaban ladrando como locos, como si alguien se estuviera acercando a nuestra casa. Mi papá, que ya estaba preocupado por su ganado, tomó su rifle y salió de la casa para ver qué era. Mi mamá no quería que saliera, pero aún así fue a buscar qué había. Unos minutos después, escuchamos 2 disparos, y luego de un tiempo, regresó mi papá a la casa. Se veía bastante asustado. Le preguntamos a qué le había disparado, y nos dijo con los ojos bien abiertos que estaba cerca del bosque cuando escuchó un sonido. Prendió su lámpara de mano, pero no podía ver claramente. En ese momento, vio con la luz de la luna la figura de una criatura que debía medir unos 2,5 metros, caminando parada, y cuando volteó a ver a mi papá, sus ojos eran rojos como si tuviera luz en esos mismos ojos. Ahí fue cuando disparó y regresó a casa. Le preguntamos si logró darle, pero dijo que no estaba seguro, pero que checaríamos hasta que amaneciera, porque esa cosa no era de este mundo. No es necesario decir que todos estábamos asustados por lo que decía mi papá, especialmente porque mi papá era bastante alto y fuerte. No le tenía miedo a nada. Temprano al día siguiente salimos a ver si estaba el cuerpo o sangre de lo que mi papá había visto. Buscamos y no encontramos nada de sangre, pero encontramos algunas huellas que jamás habíamos visto. Eran como de un animal de 2 patas con 5 dedos largos. Casi parecían como patas de algún reptil, y se dirigían hacia el bosque que estaba cerca de ahí. Curioso sobre lo que había pasado, mi papá fue a hablar con nuestro vecino y su amigo. Le dijo lo que sucedió en nuestra granja y le preguntó si le había pasado algo parecido. El vecino le dijo que no algo igual, pero que sí había escuchado sonidos extraños durante la noche, cerca de su casa, y que sus perros ladraron toda la noche. Y ahí fue cuando mi papá invitó al vecino a cazar a la criatura que estaba invadiendo nuestros terrenos. 2 días después salieron a cazar la criatura. Yo tenía mucha curiosidad y quería ir para saber qué era lo que estaba paseando por las noches.
Al principio mi padre me dijo que no podía ir, pero después de insistir e insistir e insistir, me dejó seguirlos. Ese día nos levantamos temprano en la mañana, mi padre, mi tío, nuestro vecino y yo. Mi papá llevaba un rifle y los demás llevaban una pistola de cacería. Entramos al bosque buscando huellas, pero no encontramos nada. Llegamos al borde de un lago grande de la región, y nuestro vecino nos dijo que habían unas huellas ahí. Las vimos y eran bastante parecidas a las que habíamos encontrado aquella noche en nuestra granja. Mi papá dijo que la criatura debía seguir cerca, y seguimos ese rastro, pero después de unos 100 metros el rastro desaparecía. Todos estábamos sorprendidos porque el suelo del bosque era suave. Era imposible que desaparecieran las huellas de esa manera. Caminamos por unas horas, pero no encontramos nada más. Así que regresamos a casa, y mi mamá ansiosa preguntó si habíamos encontrado algo. Le dijimos que no, pero que volveríamos a buscar después. Pasó un tiempo, y unos días después, mi papá encontró otro buey muerto. Tenía las mismas marcas que los otros dos tenían. Como antes, habían 2 agujeros y ni una gota de sangre en el cuerpo. Mi padre estaba bastante enojado. Llamó al vecino de nuevo y dijo que tenían que atrapar al animal durante la noche, porque es cuando venía a atacar al ganado. Mi mamá, sabiendo esto, no quería dejar a mi papá salir, pero mi papá era muy testarudo. Estaba decidido y quería resolver el problema, pues decía que no quería ver a más de sus animales muertos. La tarde del siguiente día nos reunimos todos y fuimos por esa criatura extraña que atacaba al ganado. Llevaban sus armas como habían hecho unos días antes. También tenían unas antorchas y unas lámparas. Entramos al bosque y nos quedamos en un área cercana. Como atacaba de noche, mi papá supuso que no debía estar muy lejos. Mientras caminábamos, estábamos buscando algún rastro o huellas, pero estaba tan oscuro que no podíamos encontrar nada con claridad. Llegamos a una apertura en cierto punto del bosque. Mi papá decidió tomar un descanso y hacer una fogata. Debían ser como las 10 de la noche. Nos quedamos ahí un rato, siempre viendo a los alrededores. Era una noche de luna llena con algunas nubes, pero la luz de luna iluminaba un poco la oscuridad. Creo que nos quedamos ahí 1 hora y media. Después de descansar, seguimos caminando y nos dirigimos a un pequeño río que cruzaba una parte del bosque. Ahí empezamos a buscar más huellas. Un momento después, mi papá nos llamó diciendo que quería mostrarnos algo. Eran las mismas huellas de antes, y se veían recientes. La criatura debía estar cerca. Seguimos las huellas que entraban en el bosque, pero de nuevo desaparecían misteriosamente. Mi papá estaba enojado. Era la segunda vez que perdíamos a esta cosa. Decidió que debíamos ir en la dirección a la que iban las últimas huellas. Así que continuamos por el bosque por mucho tiempo hasta que, en un lugar, empezamos a escuchar arbustos moviéndose y ramas rompiéndose, como si alguien o algo estuviera moviéndose por ahí. No estaba cerca, pero eso nos decía algo. Fuimos hacia esa dirección donde escuchábamos los ruidos. Mientras nos acercábamos, los sonidos se detuvieron. Estaba viendo alrededor para encontrar alguna pista o rastro, pero no veíamos nada más que algunas ramas rotas, indicando que algo había pasado ahí. Mi papá preparó su rifle y los otros sus pistolas. Estuvimos unos minutos en ese lugar en silencio, viendo si algo hacía algún sonido que atrajera nuestra atención. Después de unos minutos escuchamos un ruido viniendo del bosque. Fuimos hacia allá cuidadosamente. Estaba sudando frío del miedo que tenía en ese momento. Cruzamos por el bosque siguiendo un sendero algo peligroso que existía ahí.
Adelante habían muchos árboles, y estaba más oscuro pues cubrían la luz de la luna. En ese punto escuchamos del lado derecho del sendero como unas ramas se rompían. Me dieron escalofríos. Caminamos un poco, lentamente, hacia los sonidos. En ese momento, viendo a la oscuridad del bosque, con la ayuda de las lámparas y antorchas, lo vimos a unos metros de nosotros. Sus ojos eran rojos. Parecía una lagartija que caminaba en dos patas y medía como 2 metros de altura. Su cuerpo parecía de cocodrilo, pero más liso y húmedo. Sus manos tenían garras grandes y sus dientes parecían como de los dinosaurios de las películas, puntiagudos y filosos. Cuando lo encontramos, nos volteó a ver e hizo un gruñido fuerte que me dejó aturdido un segundo. Mi papá y los demás estaban en shock por lo que estábamos viendo. Estaban paralizados. Todos estábamos. Mi papá logró reaccionar y apuntó su rifle a la criatura. Esta cosa volteó y saltó varios metros desapareciendo en el bosque. Todos dispararon varias veces hacia su dirección, pero fallaron seguramente, porque con la velocidad que tenía cuando desapareció, no hubieran podido darle. No hablamos por un rato y yo estaba llorando. Era algo vergonzoso, pero no podía controlarlo. Mi papá nos dijo que fuéramos a casa porque esa cosa no era de este mundo. Así que regresamos. De hecho, nuestro vecino se quedó esa noche con nosotros por temor a regresar solo a su granja. Le contamos a mamá lo que había pasado, pero estaba como entre incrédula y sorprendida. Dijimos lo que vimos a otras personas de nuestra región, pero varios no nos creyeron, y otros sacaron sus teorías diciendo que era el diablo viviendo en el bosque. Después de unos días, otro buey murió, pero ya nadie salió a cazar a la criatura. Lo bueno es que después de unos meses, estas muertes pararon. Supongo que la cosa se movió de región o algo así. Todos habíamos sido afectados por lo que pasó, pero creo que a mí me afectó más que a los demás. Tenía pesadillas casi todas las noches, y me daba pánico siquiera acercarme al bosque. Es algo que aunque quiera, simplemente no puedo borrarlo de mi memoria. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete al canal o compártelo con tus amigos. Deja un comentario acerca del video o recomienda algo que te gustaría ver. También puedes dejar tu me gusta en nuestra página de Facebook, El Barco de Caronte. Gracias.